Buenos días, alumnos. Vamos a hablar ahora sobre un grupo de enfermedades nutricionales, tanto en defecto como por exceso. Empezaremos la clase hablando de desnutrición. Recuerden ustedes que una dieta adecuada, idealmente balanceada, debe ser capaz de proveer la suficiente energía, la cual viene bajo la forma de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Recuerden el rendimiento calórico de cada uno de estos nutrientes. Recuerden que carbohidratos y proteínas brindan 4 kilocalorías de energía por gramo del componente, mientras que las grasas brindan 9 kilocalorías por gramo. Igualmente, la dieta debe ser capaz de proporcionar aminoácidos y ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales, y obviamente agua y electrolitos. Cuando estos nutrientes no están presentes en la dieta, o cuando a pesar de la dieta hay alguna enfermedad que evita la adecuada absorción, pasamos a una fase que podría ser una desnutrición, ¿no? La cual se divide en una desnutrición primaria, cuando hay falta de consumo de alguno de estos nutrientes que hemos mencionado, sobre todo los nutrientes básicos, ¿no? de carbohidratos o de proteínas. Y la segunda sería una secundaria en la cual no hay la dieta es adecuada, pero hay un problema en la absorción intestinal, o hay un mal almacenaje, o hay, a pesar que los comemos, hay pérdida de nutrientes o incremento de la demanda de estos mismos, ¿no? Esto puede dividirse, por ejemplo, en enfermedades gastrointestinales, enfermedades crónicas debilitantes y enfermedades agudas. Todas ellas pueden condicionar desnutriciones secundarias. ¿Qué causas tenemos para la desnutrición, ¿no? La pobreza y la ignorancia son dos de los medios, de las causas más comunes y deberían ser modificables para evitar la desnutrición. Nuestro país es una de las causas más fuertes de nutrición y lamentablemente sigue siendo la pobreza, ¿no? Obviamente, enfermedades agudas y crónicas también conllevan desnutrición, dietas impuestas, gente que se obliga a comer cierto tipo de dietas, son muy estrictos en ellas, y lamentablemente la dieta carece de un adecuado balance nutricional. Alcoholismo crónico, recuerden que si bien el alcohol brinda hasta 7 kilocalorías por gramo de alcohol, eh, primero que las kilocalorías no son aprovechadas adecuadamente por el organismo, y segundo que muchas veces el alcohólico crónico descuida su nutrición, ¿no? de otros componentes como de glucosa, de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y obviamente enfermedades del tracto gastrointestinal, consumo de ciertas drogas, nutrición parenteral, todos llevan causas de desnutrición. De todas estas, la desnutrición proteico-energética es importante, ya que puede ser fatal en muchos casos, ¿no? Sobre todo en gente muy pobre y en niños menores de 5 años. Digamos que esa es la población vulnerable, ¿no? Gente muy pobre y menores de 5 años. Básicamente se debe a una pobre ingesta de proteínas y calorías que ni siquiera alcanza para cumplir los requerimientos, ¿no? calóricos. Eh, Existen dos espectros clínicos de estos de nutrición proteico-energética. Entre los dos extremos del marasmo y el kwashiorkor, que ya muchos de ustedes los deben conocer por sus clases de nutrición. Vamos a hacer un pequeño repaso de cada uno de ellos. Recordar que el marasmo se define cuando el peso de un niño es menor al 60% del peso ideal que tiene ese niño de acuerdo a su edad y en cuanto al sexo. Recuerden ustedes que en los niños menores de 5 años se tiene que hacer un control todos los meses, el control del niño sano, donde se registran no solamente la talla y el peso, se determina una serie de perímetros, se va controlando el carnet de vacunación, se ve cuestiones de alimentación, etc. Si en esta curva de crecimiento la curva está muy por debajo y es menor al 60% del peso ideal, eh, estamos hablando de una desnutrición severa, ya llegando al marasmo, ¿no? ¿Qué ocurre en el marasmo? Que al no haber una fuente adecuada de ingesta calórica, la fuente de energía en estos casos vienen a ser ahora las proteínas, ¿no? A partir de los aminoácidos. Entonces existe un estado catabólico con pérdida de mucha masa muscular y tejido adiposo. Sin embargo, las proteínas viscerales no disminuyen, ¿no? Entonces es raro, por ejemplo, en marasmo encontrar disminución de la albúmina sanguínea, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos casos extremos como este de aquí, en el cual ustedes pueden ver que este niño básicamente es piel y huesos nada más, ¿no? Obviamente toda la masa muscular, todo el tejido adiposo está severamente disminuido, ¿no?
El kwashiorkor, por su parte, se va a dar porque el niño se priva de ciertos tipos de nutrientes en la dieta, sobre todo son proteínas, y su dieta es rica en carbohidratos, ¿no? Entonces, es un típico caso ocurre en niños que estuvieron acostumbrados por años estuvieron tomando leche materna, de donde sacaban la fuente proteica, y que lamentablemente dejan la leche materna porque ahora tiene un nuevo hermanito, pero ahora el hermanito es el que tiene que recibir la leche materna, y al niño le destetan y como lamentablemente son condiciones pobres donde no hay forma de comprar proteínas en las carnes, el niño es alimentado a base de carbohidratos, alimentado a base de arroz, alimentado a base de papa, ¿de acuerdo? Y de camote, y lamentablemente no hay forma de conseguir aminoácidos. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es una marcada pérdida de proteínas viscerales con hipoalbuminemia muy característico y edema generalizado. Y va a haber, obviamente, adicionalmente alteraciones de la piel, en el cabello, presencia de hígado graso, debido al exceso de carbohidratos que se transforman en lípidos en el hígado, etc., ¿no? Aquí tenemos una fotografía de un niño, ¿no?, que tiene un kwashiorkor. Vean ustedes lo sumamente edematizado que está. Vean los párpados, por ejemplo, ¿no?, la región orbitaria, el abdomen, los miembros inferiores. Uno piensa que es un niñito bien gordito, bien nutrido, pero cuando ustedes lo cargan, se dan cuenta que no pesa nada, ¿no? Es pura agua. Y ustedes comprimen la piel y con mucha facilidad dejan fovea, ¿no? Eso es bastante clásico de encontrar, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a las deficiencias de vitaminas. Ustedes saben que las vitaminas se clasifican en dos categorías, las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles son las famosas vitaminas ADEC, ¿no?, que al ser liposolubles se almacenan en el cuerpo, y como se suelen almacenar en el cuerpo, uno puede abusar de su consumo, se depositan demasiado y pueden ser capaces de producir toxicidad, ¿no?, por exceso, por una hipervitaminosis. En cambio, las hidrosolubles, que vienen a ser todo el complejo B, la vitamina C y el ácido fólico, no tienen la capacidad de almacenarse en el cuerpo, por lo tanto su consumo debe ser lo más diario posible, y obviamente son las más fáciles de generar deficiencia porque basta un tiempo relativamente corto de ausencia de consumo para que empiecen las manifestaciones, ¿no? Y rara vez causan toxicidad porque, claro, es difícil que se almacenen estas vitaminas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Recuerden, tanto una cosa muy somera en su metabolismo, si es que es importante destacarlo, y sobre todo las enfermedades que producen. Recuerden que la vitamina A es un grupo de compuestos, ¿no?, en base a retinoides, que tenemos de dos fuentes, tanto animales como vegetales, ¿no? En los animales está presente en el hígado, yema de huevo y mantequilla, y en los vegetales ¿no?, las zanahorias, lo clásico, ¿no?, alimentos vegetales verdes, producido donde se obtiene el beta-caroteno. ¿Por qué es importante la vitamina A? ¿No? Primero, porque es esencial para el mantenimiento de epitelios, que son secretores de mucina, ¿de acuerdo? Y segundo, recordar que como parte del metabolismo de vitamina A se obtiene el retinol, que es un componente de la rodopsina, que como sabemos es una molécula que está presente en los bastones de la retina para poder ser capaces de captar, ¿no?, luz, sobre todo en ambientes oscuros. La deficiencia de vitamina A se debe a una falta de ingesta o puede ser por una mala absorción de grasas, ¿no? Ustedes ya están llevando en digestivo, recuerdan que la digestión y la absorción de grasas requieren una serie de pasos que son más complejos que la digestión y absorción de carbohidratos y proteínas. Entonces, si alguno de estos pasos en el metabolismo, en la digestión y en la absorción de lípidos falla, la vitamina A y en general todas las vitaminas liposolubles se pueden ver afectadas, ¿no?, porque requieren de todas maneras esta vía para ingresar, ¿no? Imagínense una persona que tiene un problema en la vía biliar, no secreta adecuada cantidad de bilis, no forma micelas, y ahí tenemos un problema en la captación, ¿no? Clínicamente se caracteriza por una ceguera nocturna al faltar la rodopsina, y ante la pérdida de vitamina la maduración de los epitelios no es adecuada y tenemos muchas veces se forman metaplasias escamosas. Uno de los sitios muy comunes es en la córnea, donde podemos producir una queratomalacia, es decir, un adelgazamiento de la córnea, y puede terminar en úlceras corneales. A veces estas úlceras corneales pueden producir daños muy severos y el único tratamiento sería trasplante de córnea. Recordar también que esta vitamina puede ser en exceso consumida y dar un cuadro de hipervitaminosis que se caracteriza por alopecia, ¿no?, es decir, pérdida del cabello, cambios hepatocelulares y cambios, alteraciones del tejido óseo.
Aquí tenemos las dos fuentes de energías, animales y vegetales, como el retinol es absorbido a nivel intestinal, ¿no? Y abandona la célula intestinal dentro de kilomicrones, como buen lípido. Los kilomicrones pues son capturados por los hepatocitos, ¿no? Y de ahí el retinol sale hacia el plasma unido siempre a una proteína ligadora, y de ahí es ofrecido a los tejidos, donde los tejidos ya lo van a utilizar bajo diversas formas para producir las sustancias requeridas, ¿no? Aquí tenemos las deficiencias. Podemos ver que cuando falla la vitamina A aparecen estas queratomalacias, ¿no? Estas zonas de debilitamiento de la córnea, unas úlceras corneales, y lo característico también en la parte de la conjuntiva son las manchas de Bitot, ¿no? Y el otro cambio es el de los epitelios, ¿no? Un epitelio normal, la maduración es incompleta, ¿no? O alterada, se produce metaplasia escamosa. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en la pelvis renal, por ejemplo, donde un urotelio puede transformarse en un epitelio escamoso por deficiencia de vitamina A. Y en ese contexto, a partir de queratina puedes hasta formar cálculos. Y en el contexto de metaplasia, acuérdense también un riesgo incrementado de sufrir cáncer, ¿no? Muy bien, por su parte la vitamina D tiene dos orígenes, ¿no? Primero puede ser de una forma endógena, la piel, a través de la piel, bajo la acción de los rayos ultravioletas, podemos formar el precursor de vitamina D a partir de esta molécula, que es el 7-dehidrocolesterol, ¿de acuerdo? Y la otra forma, que es más o menos un 10%, tiene que venir de la dieta, ¿no? ¿Qué alimentos nos proveen vitamina D? La leche, la mantequilla y los huevos. ¿Mm? Ahora, la vitamina D, ¿para qué es útil? Acuérdense que tiene que ver con todo lo que es absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Y una vez que este calcio y fósforo se absorben a nivel intestinal, son llevados hasta los tejidos óseos donde van a ser, se necesitan para su mineralización, ¿no? Son necesarios para su mineralización. Cuando tenemos una deficiencia de vitamina D, obviamente va a haber una mineralización deficiente de la matriz osteoide, ¿no? Y aquí el cuadro clínico depende mucho de la edad, ¿no? Porque si las epífisis no se han cerrado, como lo que pasa en los niños, lo que en realidad vamos a tener es un raquitismo, y en los adultos vamos a tener una osteomalacia. ¿Qué causas nos conllevan una deficiencia de vitamina D? Bueno, desnutrición, obviamente, mala absorción intestinal, esto es muy común para todas las vitaminas liposolubles. Falta de exposición al sol. Hemos dicho que el 90% de la vitamina D es endógena y viene por la activación de la piel, a través de la piel, ¿no? En los casos extremos se ven en niños que por algún motivo estuvieron recluidos sin salir al sol por muchos meses, ¿no? Esto se vio, por ejemplo, durante las guerras, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde los niños estaban refugiados dentro de sus casas y no salían por varios meses. A la hora que se terminó la guerra y abandonaron las casas, muchos tenían raquitismo porque no estuvieron expuestos a la luz ultravioleta. Y después recordar que enfermedades del hígado y del riñón, crónicas del hígado y del riñón, producen deficiencia de vitamina D porque para que la vitamina D sea activa requiere dos hidroxilaciones, en el carbono 1 y el 25, que es justamente las hidroxilasas que se encuentran en estos órganos, ¿no? Es clásico las complicaciones de calcio y de hueso en pacientes con insuficiencia renal crónica, por ejemplo. ¿No? Y aquí tenemos tanto la parte normal como la deficiencia. Vean las dos fuentes de vitamina D, ¿no? La luz ultravioleta a través que actúa en la piel sobre el 7-dihidrocolesterol, y la otra es la que viene por la dieta, ¿no? Aquí va al hígado, donde sufre la primera hidroxilación, que es la hidroxilación en el carbono 25. De ahí pasa al riñón, donde sufre la segunda hidroxilación en el carbono 20, en el carbono 1, y ahora sí ya tenemos la forma activa de la vitamina D que actúa en el intestino, favoreciendo la absorción de calcio y de fósforo. Este calcio y fósforo es ingresado o es movilizado hacia el hueso para la forma de mineralización. Acuérdense, bajo la forma de cristales de hidroxiapatita. Muy bien. ¿Qué pasa en la deficiencia de vitamina D? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde falla el riñón, ¿no? Hay una falla renal, por lo tanto ya no se hidroxila en la posición 1 la vitamina D, tenemos una disminución de la forma activa de vitamina D, no se absorbe calcio y fósforo en el intestino, disminuye la concentración de calcio y fósforo a nivel sanguíneo, y esto es un estímulo para que la para que la glándula paratiroides produzca la paratormona para poder restituir los niveles de calcio y de fósforo. ¿Y de dónde saca estos dos elementos? Los saca del hueso, ¿no? Entonces, si esto es crónico, el hueso se empieza
a desmineralizar, dando todas las complicaciones de raquitismo u osteomalacia. ¿No? Ahí tenemos la fotografía de lo que ocurre en estas entidades, ¿no? de deficiencia de vitamina D. Y aquí esta imagen es muy característica, ¿no? Veamos al niñito que está de pie, pero vean ustedes la marcada curvatura que presentan ambos miembros inferiores, ¿no? Son huesos bastante débiles, fácil de doblar y generan estas marcadas deformaciones. La vitamina K, por su parte, es importante porque es necesario para la carboxilación de los residuos glutamil de 4 factores de coagulación, ¿no? Del 2, del 7, del 9 y del 10, adicionalmente de la proteína C, que es un regulador de la cascada, ¿no? Entonces, la vitamina K, ¿de dónde la obtenemos? De los vegetales, sobre todo de los vegetales de hojas verdes, ¿no? Como la espinaca, la albahaca, etc. También recordar que es sintetizado por microorganismos de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces a partir de ahí también podemos obtener, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de vitamina K? Las causas son otra vez malabsorción de grasas, ¿no? O una alteración de la flora intestinal por uso indiscriminado de antibióticos o uso demasiado prolongado de antibióticos, ¿no? Y cuando tenemos deficiencia de vitamina K vamos a tener diátesis hemorrágica, es decir, cuadros de hemorragia bajo la forma de púrpura, petequias, equimosis, etc., ¿no? Vamos a tener alteraciones de los tipos de coagulación y obviamente también pueden verse en los recién nacidos. Entonces, es parte de un protocolo que apenas nazca un niñito, apenas nace, se le pone una ampolla de vitamina K, ¿no? Para evitar complicaciones. Recuerden que los niños, primero que todavía su microbiota intestinal todavía tiene que ser poblada, ¿no? A partir de la dieta, de la leche materna, y obviamente pues el niño no consume vegetales de hojas verdes, así que es parte del protocolo siempre de ponerle una ampollita de vitamina K al niño, ¿no? Para evitar complicaciones. Pasamos a las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Recuerden que todas las vitaminas del complejo B, a excepción de la vitamina B12, las obtenemos de los cereales, de los vegetales de hojas verdes, del pescado y la carne, ¿no? O sea, tiene dos fuentes, animal y vegetal. En cambio, la vitamina B12 solamente la obtenemos de orígenes animales, ¿no? Son los más importantes. El ácido fólico lo obtenemos de los vegetales, cereales y frutas. Y la vitamina C, pues básicamente de las frutas, sobre todo las frutas cítricas, ¿no? La naranja, el limón, etcétera, y también de los tomates. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer una revisión muy rápida de cada una de estas deficiencias de estas vitaminas. ¿No? Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B1, lo que es la tiamina, te puede dar varias formas clínicas, ¿no? La beriberi seca, que se manifiesta por una neuropatía periférica. La beriberi húmeda te da insuficiencia cardíaca que curiosamente es a gasto alto con miocardiopatía dilatada, ya que hay una dilatación marcada de capilares y arteriolas. Y es muy característico la deficiencia de esta vitamina B1 en alcohólicos, ¿no? El síndrome de Wernicke-Korsakoff, donde lo que se daña es en los cuerpos mamilares, ¿no? Es lo característico, bueno, también el tallo cerebral, y el paciente se va a caracterizar porque tiene confusión, ataxia, oftalmoplejía, parálisis de los nervios oculares y pérdida de la memoria, ¿no? La deficiencia de vitamina B2, que es la riboflavina, te da una queilosis, que es una fisura en los ángulos de la boca, glositis, que es una inflamación de la lengua, vascularización corneal y te pueden dar hasta dermatitis seborreica. La deficiencia de vitamina B3, que es la niacina, recuerda que la niacina es importante como un importante componente del NAD y el NADP, ¿no? Que son indispensables para la glicólisis y el ciclo de Krebs. Su deficiencia produce la pelagra, que se caracteriza por las 3 Ds, ¿no? Dermatitis, demencia y diarrea, y que en algunos libros lo pueden encontrar como las 4 Ds, porque a estas 3 se le agrega la muerte, ¿no? La muerte de la persona, que en inglés es death, ¿no? El déficit de vitamina B6, la piridoxina, puede producir convulsiones en niños porque hay una deficiencia de la glutamato descarboxilasa, ¿no? Que es dependiente justamente de la piridoxina. También hay una producción deficiente del aminoácido GABA. ¿Y en qué situaciones encontramos deficiencia de piridoxina? Otra vez alcoholismo crónico. Realmente los alcohólicos crónicos tienen una tendencia a ser avitaminosis importante. En esta enfermedad metabólica, la homocistinuria, y esta es muy importante, consumo de isoniazida. Recuerden ustedes que la isoniazida es un medicamento utilizado para el tratamiento de la tuberculosis.
Recuerda que la tuberculosis es una prevalencia muy alta en nuestro medio y el paciente constantemente está tomando este medicamento. Recuerda que isoniazida no se toma por un par de semanas o por un par de meses. El tratamiento más corto involucra 6 meses de tratamiento y en algunos casos se prolonga hasta el año o más inclusive. Entonces, si la persona comienza, sabemos que toma isoniazida, tenemos que darle de todas maneras un suplemento de piridoxina porque el consumo de este antituberculoso interfiere con la vitamina B6. La vitamina B12, que es la cobalamina, recuerden ustedes que está involucrada en una adecuada replicación del ADN y la división celular. Entonces, cuando hay una deficiencia de esta vitamina, las células que más se afectan son aquellas que están en constante división, ¿no? Y recuerden que las que están en constante división principalmente son las células hematopoyéticas, donde vamos a tener una anemia megaloblástica, ¿no? La serie roja se altera, aunque acuérdense no solamente la serie roja, la serie blanca también tiene una serie de cambios como el proceso de hipersegmentación del núcleo, etcétera. Recuerden también que la vitamina B12 es importante para la mielina, la síntesis de mielina. Entonces, en la deficiencia de esto tenemos una anemia megaloblástica y tenemos alteración neurológica como neuropatías periféricas, de enfermedades desmielinizantes de la médula espinal, etcétera. Una forma de pérdida de deficiencia de vitamina B12 se da no por un problema de la ingesta, sino porque se destruyen las células parietales que producen el factor intrínseco. Ustedes ya saben que el factor intrínseco es indispensable para una adecuada absorción de esta vitamina, ¿no? Esta destrucción de las células parietales son de carácter autoinmune y la entidad se conoce como una gastritis autoinmune y el cuadro clínico anémico se conoce como anemia perniciosa, ¿no? Otros casos que te pueden dar deficiencia de vitamina B12, síndrome de asa ciega, que muchas veces se asocia a proliferación bacteriana y la infestación de ciertos parásitos que son muy ávidos de esta vitamina, como el Cryphilobacter lacto, ¿no? ¿No? Muy bien. La deficiencia de ácido fólico, recuerden ustedes, deficiencia de ácido fólico está muy relacionado con alteraciones del tubo neural, ¿no? Durante el embarazo, ¿de acuerdo? También puede deberse la pérdida de ellos a una desmalnutrición, alcoholismo o lo que pasa en el embarazo, ¿no? Una demanda excesiva. Recuerden ustedes que el cierre del tubo neural ocurre antes del mes de edad del embrión, muchas veces cuando la mujer a veces inclusive no se ha enterado que está gestando, ¿no? Entonces, si tenemos una mujer en edad reproductiva y inclusive con el hecho del deseo de quedar embarazada o no, sería bueno dar un suplemento de ácido fólico para evitar justamente el cierre de las alteraciones del cierre del tubo neural, ¿no? Porque si ya tiene 2 meses de embarazo, recién se entera que está embarazada, darle ácido fólico para prevenir esto muchas veces ya no tendría mucho sentido, ¿no? Ahora, recuerden que los requerimientos de esta vitamina en el embarazo aumentan durante todo el embarazo, ¿no? También, esto es también bastante común. Se debe dar suplementos de ácido fólico en personas que usan este fármaco, metotrexate, muy usado en enfermedades autoinmunes, muy usado en cáncer, ¿de acuerdo? Es un medicamento de uso relativamente común porque este metotrexate también altera el metabolismo la acción del ácido fólico y podemos tener una deficiencia, ¿no? La deficiencia de ácido fólico da una anemia megaloblástica sin alteración neurológica, es decir, sin neuropatía, ¿no? La neuropatía es clásica de la vitamina B12. ¿No? La deficiencia de vitamina C, puede ser el ácido ascórbico. Recuerden que la vitamina C es importante para la hidroxilación de ciertos aminoácidos que son parte de la cadena del colágeno. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos esta vitamina, no se hidroxilan la prolina y la lisina de los aminoácidos presentes en el colágeno y ese colágeno es defectuoso. Como tenemos una alteración del colágeno, los tejidos que más se dañan son el tejido mesenquimal y la matriz ósea. Obviamente también no va a haber una adecuada cicatrización, debido a que justamente una de las características de la cicatrización es el depósito de colágeno por parte del fibroblasto, y este colágeno está alterado, así que vamos a tener una reparación, una cicatrización muy lenta o muy defectuosa. De ahí vamos a tener sangrado anormal porque las paredes capilares, las membranas basales están alteradas por la alteración del colágeno y la persona sangra con facilidad. Recuerden ustedes que el sangrado de una persona, o sea, estos cuadros de diátesis hemorrágica, de sangrado puede deberse a alteraciones de plaquetas, puede deberse a alteraciones de la cascada de coagulación y también pueden deberse a alteraciones en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Y una de las causas de alteraciones en la pared de los vasos sanguíneos es justamente deficiencia de vitamina C. El cuadro clínico característico con la pérdida absoluta de vitamina C se llama escorbuto
¿no? Que se caracteriza por dolor muscular, articular, dolor óseo, encías sangrantes, o sea, comienzan a ver los sangrados, ¿no? De las encías es característico, encías sangrantes, hemorragia subperióstica, es decir, el sangrado ocurre entre el hueso y el periósteo, ¿no? Y puede haber una hemorragia petequial perifolicular, ¿no? También hay cambios óseos, ¿no? Porque el colágeno es importante para la parte ósea. De ahí a que tenemos las alteraciones, todas las alteraciones de hemorragia, ¿no? Tanto articular, y alteraciones en la producción de hueso y en la mala cicatrización. Vamos a ver ahora el exceso, ¿no? La obesidad. Obesidad se define como un incremento del peso corporal porque hay un aumento del tejido adiposo que es de tal magnitud que provoca efectos adversos en la salud. La obesidad, se acuerdan ustedes que se relaciona con varias enfermedades, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, aterosclerosis, entre otras. ¿Cómo medimos una persona que si tiene obesidad? Tenemos que medir la cantidad de tejido adiposo. Para eso hay varias técnicas, algunas más usadas que otras, algunas más exactas que otras. Una muy usada es el índice peso-talla, que calcula el índice de masa corporal, ¿no? El peso entre la talla al cuadrado. De ahí el uso de pliegues cutáneos. De ahí la relación de las circunferencias, distintas circunferencias, inclusive las divisiones, ¿no? Entre la circunferencia de la cintura, entre la circunferencia de la cadera, con ciertos parámetros, ¿no? Uno muy conocido que ustedes saben es el índice de masa corporal para ver, ¿no? Lo ideal es tener un valor entre 18,5 y 24,9. Por encima de esto tenemos diversos grados de sobrepeso, obesidad 1, 2 o 3, que es la obesidad mórbida. Menos de 18,5 estamos hablando de bajo peso, tal vez hasta alguna forma de desnutrición. La obesidad también es importante distinguir las formas de obesidad, ¿no? Tenemos la central o visceral, que es el tejido adiposo se localiza en el tronco, en la cavidad abdominal, ¿no? Alrededor de las vísceras y en el mesenterio. Este tipo de obesidad es el que mayor comorbilidades trae. A diferencia de la obesidad periférica, que es el depósito de tejido subcutáneo de los miembros superiores, de los miembros inferiores, en el rostro, etc. ¿no? Recuerden ustedes que la obesidad a la larga es un desorden de balance de la energía, donde la oferta muchas veces es mucho más que la demanda, ¿no? Factores que condicionan obesidad, siempre hay factores genéticos que agravan la obesidad, ¿no? Hay algunas enfermedades genéticas que van asociadas a obesidad como parte de su propio cuadro clínico, ¿no? Alteraciones ambientales, ¿no? El tipo de alimentación, ¿no? La forma de alimentación, etcétera, y hasta factores psicológicos y endocrinos, etcétera, ¿no? O sea, la obesidad puede ser muy compleja en ese aspecto, ¿no? Recordar también, como todo esto tiene que ver con la alimentación, recordar que todo el control de la alimentación está bajo control hipotalámico. Hay un centro de la saciedad, el hipotalámico, que es el núcleo ventromedial, y hay un centro de alimentación que es el núcleo lateral. Ambos núcleos hipotalámicos están bajo control de otro núcleo hipotalámico que es el núcleo arqueado. Estos núcleos van a responder a diversos tipos de neuronas. Vamos a tener neuronas que disminuyen el apetito, perdón, que son neuronas anorexígenas, donde el segundo mensajero, el neurotransmisor utilizado es el POM, acá es una C, ¿no? Y las orexígenas, que son, cuando son estimuladas, aumentan el apetito y el neurotransmisor es un neuropéptido Y. Entonces, es importante recordar que el control del apetito se encuentra a nivel hipotalámico, ¿no? Y recuerden dónde estaba el hipotálamo, es esta pequeña región amarilla, debajo del tálamo, muy cercana a la hipófisis, donde tienen un montón, una veintena de núcleos, cada uno, acuérdense que el hipotálamo en conjunto tiene que ver con el control del medio interno, control de la temperatura, control de la osmolaridad plasmática, control del ciclo del sueño, parte del sistema nervioso autonómico, control de la alimentación, ¿no? Etcétera. Tiene múltiples funciones básicas importantes. Aquí un corte coronal para poder ver los distintos núcleos, no están todos los núcleos hipotalámicos, pero nos interesan los dos, este de aquí que es el núcleo ventromedial, el celeste rayado, y el rojo el núcleo lateral, ¿no? El que no ha salido acá es el núcleo arqueado. Recuerden también de que como parte del apetito también participan ciertas hormonas, ¿no? Hormonas algunas producidas en el tracto gastrointestinal y otras en el tejido adiposo, como esta, ¿no? La leptina, que es secretada por los adipocitos y detectan los niveles de grasa corporal. La idea cuál es, que si la grasa corporal aumenta, se supone que la leptina se activa, se secreta más leptina y las acciones de la leptina son disminuir el apetito y aumentar el gasto de energía, ¿no? De tal manera que esto genera un cambio a largo plazo para disminuir la grasa corporal.
El efecto opuesto lo hace la grelina, que es secretada por las células principales gástricas, perdón, parietales gástricas, ¿no? Antes de las comidas. Esta grelina aumenta el apetito, ¿no? A veces que la persona quiera comer más, participa en la distribución y en la velocidad de uso corporal, ¿de acuerdo? Y obviamente tiene efectos opuestos a la leptina y a la insulina. Otras hormonas que también, o sustancias que también controlan la parte del apetito y por lo tanto controlan el balance energético es la insulina, que tiene efectos muy similares a la leptina, pero solamente son de corto plazo. El péptido similar al glucagón producido por las células L del intestino, que reducen el apetito, ¿no? Y vean que es una incretina porque también favorece la secreción de insulina. Y el péptido doble Y, que es producido por las células L del ilion y del colon, y también reducen el apetito igual que la leptina. Y aquí tenemos el circuito regulatorio del balance de energía. Entonces, acá están 4 moléculas producidas en el tracto gastrointestinal o en el tejido adiposo. La leptina producida por el tejido adiposo, principalmente de la cavidad abdominal. La grelina producida por las células parietales. La insulina por las células beta del islote de Langerhans. El péptido doble Y producido por las células L del ilion, ¿no? Terminal. Entonces acá tenemos tres hormonas que tienen acciones muy similares y una que se opone, ¿no? Si predominan las tres, leptina, insulina y péptido Y, lo que vamos a hacer es activar circuitos catabólicos, de tal manera que disminuimos la ingesta de alimentos y hacemos lo posible por gastar energía, ¿no? Consumir energía. Si se diera lo contrario, sería al revés, ¿no? Favoreceríamos la ingesta alimentaria con apetito y disminuiríamos el gasto de energía, ¿no? Y todo esto se regula y cierra el círculo para que esto se mantenga en un estado de balance y de homeostasis. ¿Qué consecuencias te da ser obeso? ¿No? Tiene muchas alteraciones, muchas malas consecuencias ser obeso. Primero, ya sabemos, está muy asociado a resistencia a la insulina, a hiperinsulinemia, y por qué no, después de un tiempo, con otros factores, se asocia a diabetes tipo 2. Está asociado a hipertrigliceridemia y niveles bajos de lipoproteína de alta densidad. Recuerden ustedes que estos son factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis. Está asociado a estatosis hepática no alcohólica, y acuérdense que con el tiempo esto puede terminar en fibrosis hepática y en cirrosis hepática. Está asociado a colelitiasis, cálculos en la vesícula biliar. Recuerden que la gran mayoría de cálculos de la vesícula son por colesterol. Está asociado a síndrome de hipoventilación, ¿no? El paciente muy obeso tiene problemas para ventilar y eso en la noche puede estar asociado a síndrome de la apnea del sueño. El hecho de soportar tanto peso, ¿no? Sobre las articulaciones de los miembros inferiores te da una artrosis, una artritis degenerativa muy precoz, afectando las articulaciones de las caderas y las rodillas. Inflamación persistente. Recuerden ustedes que los pacientes con obesidad están constantemente en un estado inflamatorio persistente. Y si nada de esto les parece suficientemente malo, vean que la obesidad está relacionada a muchas formas de cáncer, ¿no? Los más asociados es esófago, cáncer de esófago, colon, riñón, tiroides, endometrio en las mujeres muy asociados y cáncer de vesícula biliar. Bueno, de ahí vamos a ver las otras dos formas de lo opuesto a obesidad, ¿no? Que van a ser la anorexia y la bulimia. La anorexia es una desnutrición autoinducida donde hay una severa disminución del peso corporal, ¿no? Entonces la persona se resiste a comer, ¿no? Muchas veces con una alteración de su percepción en cuanto a su figura corporal. Mientras que la bulimia, en cambio, tiene una fase en la cual la persona ingiere comidas, inclusive a veces de manera excesiva, y de ahí voluntariamente induce al vómito, ¿no? Para, como un complejo de culpa, regresar todos los alimentos que acaban de ingerir. Esta forma de alteración de la alimentación es más frecuente que la anorexia. La incidencia de estas dos enfermedades es más común en mujeres, entre 1 o 2% de ellas, pero también puede afectar a los hombres, ¿no? Aunque un porcentaje mucho menor. La edad de presentación de estas alteraciones alimenticias es alrededor de los 20 años en promedio, pero puede ser mucho antes, sobre todo en mujeres anoréxicas o bulímicas, alrededor de los 15 años.
La anorexia, ¿qué se caracteriza? Primero se caracteriza porque hay una severa desnutrición, ¿no?, aguda, y y esto va a traer consecuencia una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, es muy característico la menorrea, casi todos los pacientes con anorexia severa tienen amenorrea, ya que hay una deficiencia de la hormona liberadora de gonadotrofinas, y obviamente también hay una disminución de las hormonas hipofisiarias LH y FSH. En estas condiciones no existe ovulación, ¿no? Entonces todas las hormonas femeninas están disminuidas. Adicionalmente, de cambios hormonales también hay una disminución de las hormonas tiroideas, hay una tendencia al frío, más aún cuando no tienen un adecuado panículo adiposo, entonces como aislante de calor, entonces se pierde, hay bradicardia, hay constipación, hay cambios en la piel, en el cabello, aparece la nube, por ejemplo. Estas pacientes ni siquiera se hidratan adecuadamente, entonces puede haber deshidratación, pérdida de electrolitos, ¿no? Hay una disminución de la densidad ósea, es algo similar a los cambios óseos que ocurren en la persona con menopausia, en la mujer con menopausia. Es lógico porque al no haber hormonas femeninas, no haber estrógeno por ausencia de LH-FSH, la situación ósea es similar a lo que ocurre en una paciente en menopausia. Adicionalmente hay anemia, linfopenia, hipoalbuminemia, y esta es una complicación muy grave, ¿no? Puede haber, entre los trastornos hidroelectrolíticos, puede haber hipocalemia, disminución marcada del potasio, y esta muchas veces es la responsable de producir arritmias, algunas de ellas fatales, ¿no?, y con mayor incidencia de muerte súbita. En cambio, la bulimia se caracteriza porque también hay amenorrea, aunque en menos del 50% de casos, también hay alteraciones hidroelectrolíticas, hay hipocalemia y también puede ser responsable de la muerte de la persona, pero aparecen algunos cambios muy característicos en ella, ¿no? El hecho de vomitar constantemente puede ser un factor de riesgo para hacer neumonía por aspiración del contenido gástrico, ¿no? Entonces, en uno de estos vómitos, parte de este vómito puede aspirarse hacia la vía aérea y producir una neumonía. De tanto inducirse el vómito, al haber una tracción excesiva y brusca entre el esófago y el estómago, puede haber desgarros de la mucosa y de la submucosa, produciendo un síndrome de Mallory-Weiss que se caracteriza por hemorragia digestiva alta, secundaria a estos desgarros mucosa, ¿no?, de la mucosa esofágica. Y como estas personas siempre se están induciendo el vómito, es muy característico ver lesiones en el paladar duro, ¿no?, por fricción al introducir el dedo en la cavidad oral para favorecer el vómito. Muy bien, muchachos, eso es todo con respecto a estas clases. Muchas gracias.